Buenos días chicos, ¿cómo están? Siguiendo entonces con la unidad 6, vamos hoy con el tema de la preposición, página 212, preposición, ¿ok? Esto es algo que ustedes ya también manejan, eh, tanto en el idioma nuestro, que es el español, como en el idioma inglés, ¿verdad? Veamos entonces, dice, relacione las palabras para formar frases. Ok, tenemos tres columnas y con ellas vamos a formar esas frases. A ver, entonces tenemos arroz, que sería con qué, con Trujillo, con leche, con porcelana o con piscina. Pues lógicamente que con leche, ¿verdad? Arroz con, vamos a unir acá, con leche. Y así sucesivamente. Eh, Podríamos ir realizando las demás. Jarrón. ¿Jarrón qué? ¿Jarrón A? ¿Jarrón sin leche? No, ya tenemos leche. Sin Trujillo tampoco. De porcelana, correcto, jarrón de porcelana. Y así van a ir uniendo las demás para formar las frases. Entonces tenemos ya que el aprendo nos dice que las preposiciones son palabras invariables que funcionan como nexos entre palabras y oraciones. Por su significado pueden indicar destino, tiempo, procedencia, origen, lugar, dirección, etc. Las preposiciones usadas comúnmente en el español son las siguientes y acá las tenemos, miren. Tenemos la preposición, lo que significa y un ejemplo, ¿ok? Estas son las más usadas. Si ustedes se fijan, creo que la lista es más pequeña de las que se manejan usualmente en el inglés, que son mucho más. ¿Verdad? Pero vienen siendo, lo que yo quiero es que ustedes tengan conciencia como niños bilingües, como estudiantes bilingües, de que mucho en la gramática del inglés como la gramática del español tienen mucho parecido, ¿verdad? Gramaticalmente. No estamos hablando de en sí de la pronunciación de palabras, de la escritura de palabras, simplemente la forma de la gramática, ¿ok? Igual ellos la formación de oraciones, la conjugación de verbos. Ustedes se fijan, todas estas partes que son de lo que es la gramática en nuestro idioma, pues también forman parte de lo que es la gramática del idioma inglés. Entonces, ustedes preposiciones que ya manejan before, after, behind, in front, next to, next, todas esas en inglés hay un montón que les pudiera mencionar, pero bueno, son algunas de las que más o menos ustedes ya a esta altura, ustedes manejan a la hora de hablar o de escribir y formar oraciones, ¿verdad? Entonces acá tenemos, miren, algo gracioso. Cuando yo estaba en la escuela, recuerdo que estas preposiciones las aprendíamos y las aprendíamos de esa forma hasta cantada. A, ante, bajo, con, contra, de, así. De esa manera uno las repasaba y las repasaba y las repasaba para uno aprendérselas. Pero si ustedes se fijan, todas estas preposiciones de una u otra forma las utilizamos a la hora de enlazar una conversación y a la hora de escritura, pues a la hora de escribir una oración o un texto, por largo o corto que vayamos nosotros a escribir, vamos a encontrar estas preposiciones, las vamos a utilizar, ni cuenta nos vamos a dar cuando las estemos utilizando. Entonces veamos, acá tenemos ese extenso cuadro donde nos indica cada preposición su significado. Ejemplo, A dice que su significado es movimiento, porque indica movimiento, ¿por qué? Porque como que dice hacia, va a un lugar, eh, movimiento, indica moverse, ¿ok? Voy a ir a tal lugar, voy a estar en tal lugar, ¿ok? Voy a movilizarme, ahí mismo estoy utilizando la palabra movimiento, a X lugar. También lo podemos utilizar de lugar o de modo. Y acá tenemos el ejemplo, se lo daré a mi perro.
Se lo daré a mi perro. Ante dice relación espacial o enfrente de. Es débil ante la ley, ¿verdad? Tenemos bajo, relación espacial, dependencia. Quedó bajo el techo. Está dándonos un espacio. Y bueno, ahí ustedes van a poderlo leer más tranquilamente. Vamos a avanzar, no me quiero quedar sin tiempo. Ustedes van a leer cada una de esas preposiciones, su significado y el ejemplo que les da. Bueno, nos dice acá para estar más informado que las locuciones preposicionales son dos o más palabras que tienen el mismo sentido que una preposición y funcionan como ella. Ejemplo, antes de, cerca de, después de, en cuanto a, gracias a, por culpa de, lejos de, encima de, etc. En la nueva gramática de la lengua española, en el 2009, publicada por la RAE, se incluyen 4 preposiciones más, que son durante, mediante, versus y vía. Vamos a ver, dice acá la bondad es importante para hacer el mundo un lugar mejor. El mundo un lugar mejor. Vamos a ver, página 213. Nos encontramos ya con el aplico y vamos a ver qué es lo que tenemos que trabajar. Nos dice el ejercicio 1, lea el texto y rodee las preposiciones. Entonces el texto dice lo siguiente, los Juegos Olímpicos nacieron en la antigua Grecia en el siglo 8 a.C. Durante esa época se efectuaban cada 4 años. El triunfo en los Juegos era el máximo honor de Grecia. A finales del siglo XIX, el francés Pierre de Coubertin propuso recuperar esa costumbre y en 1886 se celebraron los primeros Juegos Olímpicos de nuestra época en Atenas, Grecia. En la actualidad los ganadores reciben medallas y la televisión difunde sus triunfos por todo el planeta. Entonces veamos. Debemos entonces rodear las preposiciones, nos dice ahí. Nos encontramos primeramente acá la primera. Ustedes pueden irse a la página anterior. Recuerden que siempre les he dicho, utilicemos nuestro texto. Él nos ayuda para poder contestar de la mejor manera todos los ejercicios que el mismo texto nos brinda para practicar. Entonces encontramos acá el primero. Vean, en. Ustedes se van a la página anterior, van a ver que está en dentro de las preposiciones. Luego vuelve y se repite en. Luego tenemos de, luego tenemos durante, también lo podemos poner como preposición, sí, durante, durante. También acá encontramos en nuevamente y de varias veces y en varias veces y tenemos una A por ahí también. Entonces los que más se repiten son perdón, y de. Hay un por ahí. Les van a salir varios, entonces los tienen que circular. Luego la número 2 dice complete las oraciones con la preposición adecuada. Entonces dice la primera oración, Laura está jugando. No va a ser en una pelota. No va a ser, Laura está jugando de una pelota. Ni Laura está jugando hacia una pelota. Va a ser Laura está jugando con va a ser la preposición que vamos a utilizar ahí, con una pelota. Luego el gato de mi vecina, lo dije sin querer, de mi vecina es muy obediente. Entonces ustedes pueden observar cómo es de sencillo poder nosotros formar oraciones utilizando las preposiciones y qué difícil o qué mal nosotros nos expresaríamos al momento de hablar o de escribir algo si nos faltasen esas preposiciones. Laura está jugando una pelota. El gato, mi vecina, es muy obediente. ¿Se fijan la necesidad que tenemos al momento de escribir, de utilizar? Y cuando ya lo hacemos, a veces hablamos y sin querer, sin darnos cuenta, ya hemos dicho esas preposiciones. Simplemente es que no nos hemos dado cuenta de que están ahí.
porque forman parte de nosotros, forman parte de nuestra manera de hablar, forman parte de la manera o de la forma que nosotros escribimos, ¿ok? Ya están ahí, están dentro de nuestro hablar, de nuestro común, y simplemente es que no nos damos cuenta. La tercera sería en el rancho de mi abuelo hay vacas, y así ustedes van a ir trabajando las demás. Luego tenemos el número 3 y nos dice observe los elementos de la imagen y complete las oraciones con las preposiciones adecuadas. Entonces observamos, vemos que es como un salón de clase, ¿ok? Como un aula. Y entonces vamos a ver, dice, en el laboratorio de la escuela, es un laboratorio dentro de la escuela. El afiche, dice, de la flor está de la pared. No, está en la pared, ¿ok? Está en la pared. Luego, nuevamente, en la pizarra se encuentra escrita la fórmula del agua. Siguiente, la maceta, los tubos de ensayo y la maqueta del ADN están, ¿dónde están? ¿Están abajo de la mesa? No, están sobre la mesa, sobre la mesa. Siguiente, al trabajar podemos estar de pie o sentarnos sobre los bancos, ¿ok? Sobre los bancos. La última dice, describa su ubicación en el aula de clase utilizando preposiciones. Entonces, vean, de esa lista tan larga que nosotros tenemos, porque sí es larga, de preposiciones que utilizamos, vamos a realizar un párrafo donde vamos a escribir nuestra ubicación en el aula. ¿Qué pasa? Si usted se recuerda de su ubicación, de donde usted estaba ubicado en el aula, cuando asistimos creo que fue como un mes nada más, entonces hágalo desde ahí. Si no, entonces hágalo desde el lugar donde está ahorita mismo usted viendo este video y trabajando. ¿Ok? Se ubica en ese lugar y va a describir en qué lugar usted se encuentra de la casa y va a utilizar las preposiciones. ¿Ok? Puede empezar así, en este momento ya voy utilizando uno, en este momento me encuentro en la sala, ya va otra, en la sala de mi casa, con la computadora ya voy utilizando sobre el escritorio y yo sentado sobre una silla muy cómoda, ¿verdad? ¿Cuántos voy utilizando ahí? Ya voy utilizando varios. Podríamos poner desde que estamos en esta cuarentena debido al coronavirus, eh, hasta este momento, ahí va otra, hasta este momento, me encuentro recibiendo clases y vuelvo a utilizar desde casa. Y eso que les dije yo es algo así como estamos describiendo, sí, el lugar donde usted está en su casa, está en la sala, donde usted tiene su escritorio o la mesa del comedor sobre la cual usted tiene su computadora. Y ahí usted va describiendo el lugar donde usted se encuentra y de esa forma va utilizando y practicando esas preposiciones.